tratamos de salir, de escapar de nuestra situación, pero volvemos a la misma. En el mundo de Dios hay paz, hay armonía, hay perdón, está su amor para con nosotros y queremos llegar a Él, pero no podemos, porque el pecado es la barrera, el pecado. Pero Dios ha enviado a su Hijo a este mundo para que diera su vida por nosotros, murió y al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Y de esta manera, Él abrió una puerta. Jesús mismo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero esta puerta es de salida de este mundo. Y para poder salir, para poder abrir, Dios dice que tengo que hacer dos cosas. Una es creer, y la otra es arrepentirme. El arrepentimiento, la fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Pedro, desde la puerta del templo, una vez que Jesucristo resucitó, le dice a todos los que lo estaban escuchando, a miles de personas, a este Cristo que ustedes han crucificado, Dios lo ha hecho nuestro Salvador, nuestro Señor. Y manda a todo hombre, a toda mujer, en todo lugar, que se arrepienta. Creer y arrepentirse. Ver las cosas como Dios la ve y reconocer nuestro pecado, pero con nuestra boca. Y de esta forma, pedirle a Jesucristo que sea nuestro Rey, Rey de nuestra vida. Así que entonces, cuando hacemos esto, cuando hemos creído, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, cuando le hemos pedido a Él que sea Rey en nuestra vida, entonces Él nos restaura. Restaurar, nacer de nuevo, dice la Biblia, la restauración. Como estoy, no puedo. Así no entro al cielo. Así no tengo relación con Dios. Pero la relación se restaura porque creo en aquel que vino a este mundo para dar su vida en mi lugar, para derramar su sangre, pagar con ella el precio por nuestros pecados y de esa forma restaurar nuestra vida. Pensemos en qué círculo nos encontramos. No en el que quisiéramos, no en el que deseamos, sino en el que efectivamente estamos. Si Dios está señalando que mi pecado me está separando de Él, si el Espíritu Santo en este momento me está hablando, es porque tengo que arreglar las cuentas con Él y pedirle perdón. Y de esta forma, solamente de esta forma, puedo llegar a ser perdonado y restaurado. No es a través de ninguna otra cosa. Si hay alguien aquí que no tiene a Jesús en su corazón, que no ha hecho este pacto de entrega, este es el momento. Hasta acá hemos llegado. Todo se conjugó para que en esta mañana estés escuchando esta verdad, estés dejando a un lado cualquier tipo de religiosidad o lo que fuera, o duda o lo que fuera, y que confíes plenamente en el Señor Jesucristo. Si tu corazón está preparado, me vas a entender. ¿Hay alguien aquí que desea recibir a Cristo como su Salvador personal? En esta mañana. Si hubiera alguien, yo le pido que le pida perdón al Señor Jesucristo y que le entregue su corazón a Él. Voy a orar para que el Señor esté obrando en aquel que lo necesite. Y quizás si alguien desea invitar a Jesús a su corazón, levante su mano en esta mañana. Señor, en esta mañana queremos
Agradecerte porque Jesús vino a este mundo, entregó su vida por nosotros, dio su vida por nosotros y resucitó el tercer día. Y te ruego por aquella que aún no ha tomado este paso de decisión, para que tú, Señor, abra su entendimiento, quebrante su corazón y tome la decisión de recibir a Cristo como su Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a continuar y vamos a ver algo más. Gastón, ¿tenés ahí la diapositiva? O la diapositiva no, la página de las lágrimas. Uy. Me está sacando. Ahí está. Hay una otra página más sobre las lágrimas. Vos lo tenías al lado de las bacterias extremófilas en el navegador. ¿Lo encontrás? Bueno, mientras de repente Gastón lo busca, les comparto que hace un tiempo una fotógrafa profesional... Ahí está en pantalla, Raúl. No, esas son las diapositivas. ¿Te acordás que había una página de fotos en grises? Es la que te mandó Evelyn. Bueno, hubo una gran sorpresa cuando se pudieron ver estos distintos tipos de lágrimas. Ahí está. Esas son las lágrimas del ser humano y son diferentes según la emoción que tengan. Unas tienen que ver con el dolor, otras tienen que ver con la pérdida, un divorcio, una mudanza, duelo, la muerte de alguien, la alegría o las basales, las comunes. Y cada una tiene un diseño diferente. Y hay una promesa que encontramos en la palabra de Dios, que Él conoce nuestras lágrimas. Él conoce nuestro dolor y Él vino para identificarse con nosotros y con nuestro dolor. Ahora sí, vamos a la diapositiva de los anuncios del fin del tiempo. Es maravilloso cómo Dios nos conoce, cómo Él nos ha creado y hasta nuestras lágrimas tienen un diseño que Él puede leer. No cae una lágrima a tierra que Él no conozca su significado. Y ahora en la diapositiva de los anuncios del fin vamos a ver un poquito en Lucas 21, aquellos que quieran verlo eso, Lucas 21 y Apocalipsis 21 son los dos pasajes que vamos a ver. El 21-21, estamos en el 2020, pero en el 21-21 el Señor anuncia el fin. Este es el día martes de Semana Santa y en la segunda diapositiva encontramos el pasaje clave de todo este capítulo que dice: entonces verán al Hijo del Hombre. Es la segunda diapositiva. La segunda diapositiva. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Bien, hay un principio y hay un fin. En todo problema entendemos que hay un principio y un fin. Pero además de eso, en la historia del hombre, el hombre tiene que estar preparado para un gran cambio, como ese que estamos viviendo ahora, mayor que estamos viviendo en este momento. Y dice que verán al Hijo del Hombre, o sea que verán a Jesucristo volver. Y aquí encontramos la promesa
de la segunda venida del Señor Jesucristo. En la tercera diapositiva encontramos lo que es el bosquejo de este capítulo 21 de Lucas 21. En primer lugar, habla o anuncia el Señor Jesucristo el fin del templo y de la ciudad santa. Era una obra arquitectónica tan grande, tan inmensa, tan enorme, que llevó tantos años, que parecía imposible que eso fuera a terminar. Y sin embargo terminó. Se fue. Fue destruido, no quedó nada más que apenas el muro de los lamentos. Luego él anuncia el fin de los tiempos, porque hay discípulos que le preguntan al Señor, ¿y cuándo va a ser esto? Y él anuncia el fin de los tiempos. Y luego hay una segunda cosa que él anuncia, que es la segunda venida, la segunda vez que va a venir aquí, a la tierra. En la diapositiva 7 leemos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y ahí el Señor comienza a relatarles acerca, en ese discurso que da en el Monte de los Olivos. En la novena diapositiva vemos el trasfondo en que da este mensaje. Y hay que diferenciar las cosas. En la diapositiva 11 dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y en el 70 después de Cristo entra el ejército romano a una Israel rebelde, a una Jerusalén rebelde, y destruye por completo la ciudad y el templo y todo lo que ellos tenían, y le cambian la historia de acuerdo a la reacción que habían tenido en esa crisis con respecto al Señor Jesucristo. Las crisis nos llevan a los cambios, a la transformación. Sea para bien o sea para mal, esa decisión está en nosotros. En el caso de Israel, decidieron rechazar a Jesucristo, no aprovecharon la oportunidad y les pasó esto. Pero cuando viene esa Jerusalén rodeada de ejércitos, dice la 12, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y luego sigue una descripción bastante extensa en cuanto a la segunda venida y los acontecimientos. Y el Señor Jesús, en esta diapositiva, que después pueden leer tranquilamente, nos describe los acontecimientos. Tenemos muchas preguntas. ¿Este es el fin? ¿Estas son señales? Sí, yo creo que sí. Esto es a nivel global. Dios le puso un freno al mundo en que vivimos, sí. Algo está sucediendo. Hace poco 15 volcanes entraron en erupción, ni cuenta nos dimos con el tema de la pandemia. En este momento el norte africano está soportando una invasión de langostas 20 veces mayor a la última más grande que han tenido. Entonces prevén la llegada de una escasez de alimentos impresionante. Así que vemos que el mundo en que vivimos está convulsionado. Y esta promesa de venida del Señor la vemos más cerca. ¿Cuándo? Nosotros no sabemos. Pero está pasando. Lo estamos viviendo. Vayamos a la segunda diapositiva. El segundo grupo de diapositivas. Para ir a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 21, como les decía. Vamos a verlo en la Biblia porque no está todo acá. Apocalipsis 21. ¿El mundo va a ser igual después de esta pandemia? No.
El presidente de la República hace poco dijo que nos preparemos para una nueva normalidad. Otros hablan de un nuevo orden mundial. Y acá dice, en este capítulo, hablando de la eternidad, vemos ahí a Juan, el ángel, mostrándole el cielo, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo. Y llegando al fin de los tiempos, luego de los juicios que van a venir sobre la tierra, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y cuando uno ve el mundo en que estamos viviendo, vemos cómo se está deteriorando. Para darle paso a algo nuevo, algo diferente. Lo que anuncia acá Dios, con respecto a lo que va a hacer en su tiempo, no en este tiempo, sino en el tiempo que luego de la venida del Señor, es un cielo nuevo y una tierra nueva, como aquel jardín del Edén que pierde el ser humano a consecuencia de su pecado. El pecado trajo la enfermedad, trajo las pestes, trajo los coronavirus, trajo la muerte, pero no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. Y en el versículo 13, pensando en lo nuevo, la iglesia vive una situación que es nueva, que es distinta. El 29:13 dice, y esto os será ocasión para dar testimonio. Cuando volvemos a la diapositiva esta verde, dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. El tabernáculo de Dios como Dios mismo habitando entre los hombres. Hoy relacionamos mucho lo que es institucional, lo que es la iglesia como institución, como edificio, como organización humana, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, va mucho más allá. Y es, si bien usamos locales, y eso está bien, igualmente los primeros cristianos recordamos que se reunían en el templo y en las casas, y luego terminaron reuniéndose en las casas, y donde fuera que estuvieran, donde fueron dispersados, por ejemplo en la carta de Primera Pedro, en Asia, Bitinia, Capadocia, esos lugares que se negaban a ir a estar porque estaban encerrados en su gran iglesia, en su mega iglesia de Jerusalén, y no cumplían con su misión, donde fueron dispersados, ahí llegaban a Cristo. Y somos templo del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros. El templo está en nosotros. El templo aquí lo menciona a Dios como templo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y hoy Dios está en mi hogar. Está en mi casa. Y desde mi casa puedo cumplir con mis funciones sacerdotales. Nosotros fraccionamos mucho las tareas que tenemos. Cuando tenemos un local y en la iglesia, porque tenemos que pensar, las crisis son para problematizar las cosas que estamos viviendo. Todo lo de Dios es dinámico, es cambiante. Si vamos al libro de Josué, en el capítulo 3, vamos a encontrar algo importante que él dice. Josué, capítulo 3, versículo 3. Ellos van a entrar a la tierra prometida. Dios ha abierto el mar rojo, lo hace una vez, no lo hizo más. Nosotros usualmente
nos forjamos, nos creamos hábitos y nos estructuramos de esa manera y hacemos siempre las cosas de la misma manera. Dios es creativo. Fíjense cómo, por ejemplo, cantar canciones, conocer canciones nuevas, eso es algo muy bonito, muy lindo, pero nos pasamos las canciones entre nosotros. Sin embargo, solamente existe una canción que podamos cantar. Y si pensáramos que hay nuevas canciones que podemos cantar, Dios hace que crucen el Mar Rojo una vez, luego los que la generación siguiente cruza, abre el Jordán una vez y nada más. Y acá dice en el versículo 3, entonces mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Y hoy tengo mucha incertidumbre. Hay una nueva tierra, hay un nuevo sistema que se está forjando, hay una nueva experiencia, hay un mundo que está sensible, un mundo que es más aprovechable el hablar del Evangelio. Como yo les he comentado a ustedes, que lo he hecho con compañeras de clase y con otras personas. Uno toca, pregunta, ¿cómo estás? Y hay sufrimiento. Y hay una mayor sensibilidad. Me conmovió mucho un video que se ha hecho viral de varios presidentes clamando a Dios, reconociendo a Dios y pidiendo la ayuda de Él para una situación tan grave. Entonces este camino, como el que iban a transitar ellos cruzando el Jordán, no sé a dónde va. Yo no sé. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Yo no sé, pero Dios sabe. Y Él está a control, como el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque su vara y su callado me infundirán aliento. Porque Él va delante mío. Porque Él conoce el final. Él conoce el camino, aunque yo no lo pueda ver en este momento. Por cuando vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pregunta, ¿alguna vez vivimos lo que estamos viviendo? Y esto que estamos viviendo revela lo que hay en nuestros corazones, porque también lo que vimos en las fotos del principio fue ansiedad, fue temor y fue egoísmo. Los supermercados tuvieron que pedir que no acapararan la mercadería porque había para todos. Para que la gente no fuera inútilmente. Aparte no todos tienen para poder hacer un surtido de ese tamaño. Y en esta crisis va a revelar mucho de lo que hay en nuestro corazón. Por eso vivámosla sabiamente, la crisis que estamos viviendo, porque vamos a tener un recuerdo de cómo la vivimos en el hogar y cómo la vivimos también con nuestros vínculos, con nuestros semejantes. ¿En qué pensamos? ¿En quiénes estuvimos pensando? ¿Cuáles fueron nuestras prioridades? Después lean en la primer grupo de diapositivas al final, léanlo tranquilamente a esto en sus casas. Así que entonces, hoy vivimos una situación en la que tenemos que entender que el templo no es una institución que tiene segmentada una cantidad de funciones para cada uno de los hermanos. Y solo uno predica, y solo uno canta, y solo uno hace esto, y solo uno hace el otro. Cuando en realidad, en nuestra identidad, el apóstol Pablo menciona en 2 Corintios 5:17 al 21, recuerdan que si alguno está en Cristo, ¿cómo dice? Está silenciado. Nueva criatura es. Ahí está. ¿Qué somos en primer lugar? Somos nuevas criaturas, nuevas personas. Si yo nací de nuevo, soy nueva criatura. Si no soy nueva criatura es porque no nací de nuevo. Y además en ese pasaje dice otra cosa. Dice que ruega en nombre de Cristo a todo hombre que se reconcilie con Dios. Y menciona algo que somos, que tiene que ver también con nuestra identidad. Él dice que somos embajadores. Así que soy
una nueva criatura y soy un embajador de Cristo. ¿Qué es lo que hace un embajador? Un embajador representa a su país. Lleva los negocios de su país. Un embajador en Cristo representa a Dios. Lleva su negocio. ¿Su negocio cuál es? Son las almas. La salvación de las almas. La transformación de las vidas. Y si hemos vivido una vida llena de información, sin transformación, es hora de arrepentirnos y de cambiar. ¿A cuántas personas le he hablado de Cristo este año? Pensemos en eso. En los últimos 3 meses. Antes de la pandemia. No cuántas se convirtieron, porque eso es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te enseña, te lleva a entender que has pecado y ese que te lleva a arrepentirte. No es una obra humana. Dios prepara corazones. Pero tu boca, el tirarte al agua, el identificarte, el hacer uso de tu identidad como cristiano, es importante. En los últimos 3 meses, en el último mes, ¿a cuántos les hablé de Cristo? Y en la última semana. ¿Y no debería ser cosa de todos los días? Bueno, esa es la función nuestra que tiene que ver con lo que soy, con mi identidad. Cuando no lo estoy viviendo, estoy confundido y no entiendo mi rol. Es una bendición este tiempo que tenemos. Es una bendición que Dios haya permitido en este tiempo que contemos con estos medios, que son estos medios de comunicación. Dios armó el mundo cuando vino Jesucristo. ¿Qué hizo? Le dio un idioma común, el griego. Le dio un gobierno universal. Limpió el mar Mediterráneo de piratas por la fuerza del imperio. Le dio orden, le dio ley. Hizo caminos. Armó el mundo para la venida del Salvador. Este momento es armado por Dios para que vos y yo estemos abriendo la boca y llevando el remedio. Dios no da anestésicos. Dios da el remedio para ese miedo, para esa ansiedad, para la lejanía de Él, para la separación de Él, para que el hombre deje de estar perdido y sin Dios y sin esperanza. Es mi misión en este mundo. Y acá está la promesa. Cuando Dios habita en las personas. He aquí, dice el versículo 3, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto es lo que pasa, esto es lo que Dios desea, que tengamos a Cristo en nuestro corazón. Desea restaurar nuestro vínculo que está roto por el pecado con Él. Y puede ser que sea alguien que ya tenga a Cristo en mi corazón, pero puede ser que ahora que estoy en cuarentena me quitaron la parte religiosa de mi vida. Y ese hábito que tenía hueco o vacío, ya no lo puedo cumplir. Y ahora se ve la necesidad que tengo de ser templo